Mensajes del Papa Francisco. Domingo de Ramos. Esta liturgia suscita cada año en nosotros un sentimiento de asombro. Pasamos de la alegría que supone acoger a Jesús que entra en Jerusalén, al dolor de verlo condenado a muerte y crucificado. Es un sentimiento profundo que nos acompañará toda la Semana Santa. Entremos entonces en este estupor. Jesús nos sorprende desde el primer momento. Su gente lo acoge con solemnidad, pero Él entra en Jerusalén sobre un humilde burrito. La gente espera para la Pascua al Libertador poderoso, pero Jesús viene para cumplir la Pascua con su sacrificio. Su gente espera celebrar la victoria sobre los romanos con la espada, pero Jesús viene a celebrar la victoria de Dios con la cruz. ¿Qué le sucedió a aquella gente? Que en pocos días pasó de aclamar con hosanas a Jesús a gritar, «¡Crucifícalo!». ¿Qué les sucedió? En realidad, aquellas personas seguían más una imagen del Mesías que al Mesías real. Admiraban a Jesús, pero no estaban dispuestas a dejarse sorprender por él. El asombro es distinto de la simple admiración. La admiración puede ser mundana, porque busca los gustos y las expectativas de cada uno. En cambio, el asombro permanece abierto al otro, a su novedad. También hoy hay muchos que admiran a Jesús, porque habló bien, porque amó y perdonó, porque su ejemplo cambió la historia y tantas cosas más. Lo admiran, pero sus vidas no cambian, porque admirar a Jesús no es suficiente. Es necesario seguir su camino, dejarse cuestionar por él, pasar de la admiración al asombro. ¿Y qué es lo que más sorprende del Señor y de su Pascua? El hecho de que Él llegue a la gloria por el camino de la humillación. Él triunfa acogiendo el dolor y la muerte que nosotros, rehenes de la admiración y del éxito, evitaríamos. Jesús, en cambio, nos dice San Pablo, se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo. Sorprende ver al Omnipotente reducido a nada, verlo a Él, la palabra que sabe todo, enseñarnos en silencio desde la cátedra de la cruz. Ver al Rey de Reyes que tiene por trono un patíbulo. Ver al Dios del universo despojado de todo. Verlo coronado de espinas y no de gloria. Verlo a Él, la bondad en persona, que es insultado y pisoteado. ¿Por qué toda esta humillación? Señor, ¿por qué dejaste que te hicieran todo esto? Lo hizo por nosotros, para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para experimentar toda nuestra existencia, todo nuestro mal, para acercarse a nosotros y no dejarnos solos en el dolor y en la muerte, para recuperarnos, para salvarnos. Jesús subió a la cruz para descender a nuestro sufrimiento. Probó nuestros peores estados de ánimo, el fracaso, el rechazo de todos, la traición de quien le quiere e incluso el abandono de Dios. Experimentó en su propia carne nuestras condiciones más dolorosas y así
las redimió, las transformó. Su amor se acerca a nuestra fragilidad, llega hasta donde nosotros sentimos más vergüenza, y ahora sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada herida, en cada miedo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Dios vence, pero la palma de la victoria pasa por el madero de la cruz. Por eso las palmas y la cruz están juntas. Pidamos la gracia del estupor. La vida cristiana sin asombro es monótona. ¿Cómo se puede testimoniar la alegría de haber encontrado a Jesús si no nos dejamos sorprender cada día por su amor admirable que nos perdona y nos hace comenzar de nuevo? Si la fe pierde su capacidad de sorprenderse, se queda sorda. Ya no siente la maravilla de la gracia. Ya no experimenta el gusto del pan de vida y de la palabra. Ya no percibe la belleza de los hermanos y el don de la creación. Y no tiene ninguna otra salida más que refugiarse en el legalismo, en el clericalismo y en todas esas actitudes que Jesús condena en el capítulo 23 de Mateo. En esta Semana Santa, levantemos nuestra mirada hacia la cruz para recibir la gracia del estupor. San Francisco de Asís, mirando al crucificado, se asombra de que sus fieles no llorasen. ¿Y nosotros somos capaces todavía de dejarnos conmover por el amor de Dios? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante Él? ¿Por qué? Tal vez porque nuestra fe ha sido corroída por la costumbre. Tal vez porque permanecemos encerrados en nuestros remordimientos y nos dejamos paralizar por nuestras frustraciones. Tal vez porque hemos perdido la confianza en todo y nos creemos incluso fracasados. Pero detrás de todos estos, tal vez, está el hecho de que no nos hemos abierto al don del Espíritu, que es aquel que nos da la gracia del estupor. Volvamos a comenzar desde el asombro. Miremos al crucificado y digámosle: Señor, ¿cuánto me amas? ¡Qué valioso soy para ti! Dejémonos sorprender por Jesús para volver a vivir, porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados. Esta es la grandeza de la vida, descubrirse amados. Y la grandeza de la vida está precisamente en la belleza del amor. En el crucificado vemos a Dios humillado, al Omnipotente reducido a un despojo. Y con la gracia del estupor, entendemos que acogiendo a quien es descartado, acercándonos a quien es humillado por la vida, amamos a Jesús. Porque Él está en los últimos, en los rechazados, en aquellos que nuestra cultura farisaica condena. Hoy, el Evangelio nos muestra, justo después de la muerte de Jesús, la imagen más hermosa del estupor. En la escena del centurión, que al verlo expirar así, exclamó: «Realmente, este hombre era hijo de Dios». Se dejó asombrar por el amor. ¿Cómo había visto morir a Jesús? Lo había visto morir amando. Y esto lo impresionó. Sufría, estaba agotado, pero seguía amando. Esto es el estupor ante Dios.
quien sabe llenar de amor incluso el momento de la muerte. En este amor gratuito y sin precedentes, el centurión, un pagano, encuentra a Dios. Realmente, este hombre era hijo de Dios. Su frase ratifica la pasión. Muchos antes de él en el Evangelio, admirando a Jesús por sus milagros y prodigios, lo habían reconocido como Hijo de Dios. Pero Cristo mismo los había mandado callar, porque existía el riesgo de quedarse en la admiración mundana, en la idea de un Dios que había que adorar y temer en cuanto potente y terrible. Ahora ya no. Ante la cruz no hay lugar a malas interpretaciones. Dios se ha revelado y reina solo con la fuerza desarmada y desarmante del amor. Hermanos y hermanas, hoy Dios continúa sorprendiendo nuestra mente y nuestro corazón. Dejemos que este estupor nos invada. Miremos al crucificado y digámosle también nosotros: realmente eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Dios. Papa Francisco. 5 mensajes de la cruz. Domingo de Ramos. En este Domingo de Ramos, el mensaje del Papa Francisco nos habla de 5 puntos centrales de la cruz. Primero, doble misterio. Aclamación y ensañamiento. Hay un doble misterio que acompaña la entrada de Jesús en Jerusalén: el misterio de la aclamación, de fiesta, y el misterio de la humillación y ensañamiento feroz que se da en los 2 momentos característicos de esta celebración: la procesión con las palmas y los ramos de olivo al principio y luego de la lectura solemne de la narración de la pasión. En este punto señala el Santo Padre: dejemos que la acción animada por el Espíritu Santo nos envuelva para obtener lo que hemos pedido en la oración. Acompañar con fe a nuestro Salvador en su camino y tener siempre presente la gran enseñanza de su pasión como modelo de vida y de victoria contra el espíritu del mal. Segundo, superar las dificultades con obediencia. Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros corazones una paz que no es distanciamiento, no es impasividad o creerse un superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y en su voluntad de salvación, de vida, de misericordia.
Tercero, no al triunfalismo, sí a la humildad. También hoy en su entrada en Jerusalén, puntualiza el pontífice, nos muestra el camino, porque en ese evento el maligno, el príncipe de este mundo, tenía una carta por jugar, la carta del triunfalismo. Y el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el camino de la humildad. El triunfalismo trata de llegar a la meta mediante atajos, compromisos falsos. Busca subirse al carro del ganador. El triunfalismo vive de gestos y palabras que, sin embargo, no han pasado por el crisol de la cruz. Se alimenta de la comparación con los demás, juzgándolos siempre como peores, con defectos, fracasados. Jesús destruyó el triunfalismo con su pasión. En este punto señala el Santo Padre: con la cruz no se puede negociar, o se abraza o se rechaza. Y con su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos en él. Cuarto, el camino de la cruz no es negociable. El Papa Francisco explica que el Señor realmente compartió y se regocijó con el pueblo, con los jóvenes que gritaban su nombre aclamándolo como Rey y Mesías. Su corazón gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los pobres de Israel. Humildad no significa negar la realidad, y Jesús es realmente el Mesías, el Rey. Pero al mismo tiempo, el corazón de Cristo está en otro camino, en el camino santo que solo Él y el Padre conocen, el que va de la condición de Dios a la condición de esclavo, el camino de la humillación en la obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Él sabe que para lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a Dios, y para dejar espacio a Dios solo hay un modo: el despojarse, el vaciarse de sí mismo, callar, rezar, humillarse. Quinto, el silencio de María vence al triunfalismo. El Santo Padre afirma que después de Jesús, la primera que ha recorrido este camino fue su madre, María, la primera discípula. Ante los duros y dolorosos acontecimientos de la vida, responder con fe cuesta una particular fatiga del corazón. Es la noche de la fe, pero solo de esta noche despunta el alba de la resurrección. Al pie de la cruz, María volvió a pensar en esas palabras con las que el ángel le anunció a su hijo. Será grande. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En este punto, señala el Santo Padre: en el Gólgota, María se enfrenta a la negación total de esa promesa. Su hijo agoniza sobre una cruz como un criminal. Así, el triunfalismo destruido por la humillación de Jesús fue igualmente destruido en el corazón de la madre. Ambos supieron callar. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe.
Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarlosyepes.com y www.amencomunicaciones.com.